En esta clase vamos a introducir el concepto de grado de trascendencia de una extensión de campos. Este concepto, el de grado de trascendencia, es importante, por ejemplo, en geometría algebraica básica, porque ayuda a definir el concepto de dimensión de una variedad algebraica, ¿no? Para ser más específicos, se define la dimensión de una variedad algebraica afín irreducible sobre un campo algebraicamente cerrado como el grado de trascendencia del campo de cocientes del anillo coordenado de la variedad sobre el campo base, ¿no? El campo algebraicamente cerrado base. Con la idea de que ese grado de trascendencia es de alguna manera el número de parámetros que se necesita, estrictamente necesarios, para parametrizar toda la variedad. Entonces, en esta clase vamos a definir el concepto de grado de trascendencia, ¿no? Lo vamos a definir como la cardinalidad de cualquier base de trascendencia de la extensión. Y claro que con este tipo de definiciones, pues tiene uno que probar que cualesquiera dos bases de trascendencia tienen la misma cardinalidad. Eh, el concepto de trascendencia eh, está muy ligado al concepto de independencia algebraica de un conjunto y es de alguna manera como completamente opuesto al concepto de algebraicidad. ¿Sí? Si tenemos una extensión de campos y un subconjunto, digamos con n elementos, eh, decimos que ese conjunto es algebraicamente independiente sobre el campo base si entre los alfas, si entre el alfa 1 hasta alfa n, no es satisfecha ninguna relación algebraica entre esos elementos, ¿no? Más formalmente, si ningún polinomio en n variables no constante se anula en ellos, ¿no? Ninguno se anula en ellos, ¿no? De manera que entre ellos nunca satisfacen ninguna ecuación algebraica no trivial, ¿no? Y entonces, por eso decimos que son algebraicamente independientes. Y ahora, si el conjunto es, digamos, posiblemente infinito, decimos que L es algebraicamente independiente sobre F si todo su conjunto finito lo es. Eh, y hay pues ejemplos naturales. ¿No? Cuando toma uno un campo y toma uno indeterminadas, pues justamente el decir que son indeterminadas, digamos, sobre el campo, justamente lo hace, lo hace uno para que el conjunto de x1 hasta xn, visto como subconjunto del campo de funciones racionales, eh, sea algebraicamente independiente sobre f, ¿no? Entonces, el prototipo de conjunto algebraicamente independiente, pues es un conjunto de indeterminadas, ¿no? Indeterminadas o también independientes entre ellas. Eh, en cuanto a ejemplos numéricos, el número eh, es trascendente sobre Q, eh, es un teorema de Hermite, ¿no? Y así eh, el conjunto cuyo único elemento es el número es algebraicamente independiente sobre Q. Sí, ¿por qué? Porque ser trascendente sobre Q, ser un elemento trascendente sobre el campo base, equivale a no ser raíz de ningún polinomio no trivial, ¿no? En una variable o en una indeterminada. Es exactamente decir que el conjunto cuyo único elemento es tal elemento, pues es algebraicamente independiente. Ahora, por el contrario, mientras que este conjunto es algebraicamente independiente sobre Q, por ejemplo, este es algebraicamente dependiente sobre Q. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, el polinomio x menos x, perdón, x menos y cuadrada, ¿no? Y claro que, eh, perdón, es x menos y claro que si en lugar de x sustituyo y en lugar de y sustituyo e cuadrada,
pues claro que x menos y se anula. Entonces este es algebraicamente dependiente. De nuevo, un teorema de Lindemann nos dice que pi es trascendente sobre q y así este conjunto es algebraicamente independiente sobre q. Pi es algebraicamente independiente sobre q, ¿no? Porque si no, pues pi sería un número algebraico y así pi entre i sería un número algebraico, pero entonces este no sería algebraicamente independiente sobre q. Y entonces este es algebraicamente independiente sobre q, pero es algebraicamente dependiente sobre c. Pues sí, ¿no? Porque sobre c, pi es raíz de este polinomio, que tiene coeficientes en c. Entonces, estos ejemplos, sobre todo este último, eh, el último ejemplo es para enfatizar que se es algebraicamente independiente sobre alguien, sobre algún campo base, ¿no? Y que si uno cambia el campo base sobre el que uno se pregunta acerca de independencia algebraica, pues la respuesta puede variar, ¿no? Em, Observen, ser algebraicamente independiente es que no exista ningún polinomio en n variables no constante que se anule en mi eneada, ¿no? Piensen, uno de estos polinomios es una combinación f lineal de monomios en los x's. Eh, y así, el que no exista este polinomio, lo que me dice es, cuando tú consideras los monomios en estas alfas, ¿no? Todas, digamos, consideras todas las expresiones monomiales en ellas, y así vas obteniendo elementos de, ¿no? Al realizar los productos de cada uno de esos monomios, los elementos que obtienes son linealmente independientes sobre f. Piénsenlo un poco, y eso es precisamente ser algebraicamente independiente sobre f. Entonces, ejercicio es un conjunto, digamos, con n elementos, un subconjunto con n elementos de E, es algebraicamente independiente sobre f si y solo si el conjunto formado por todos los monomios en los alfas es linealmente independiente sobre f. Y claro que mientras que aquí tengo n elementos, pues hay una infinidad de monomios en ellos, ¿no? Hay tantos como eh, z mayor o igual que 0 a la n, ¿no? Bien. Y digamos, viendo las cosas de esa forma, pues aquí lo que vemos es que este tiene que ser algebraicamente dependiente sobre Q, porque, porque, porque aquí está ya un monomio en E, ¿sí? Quiero decir, porque el segundo puede ser escrito como un monomio en el primero, ¿sí? Y por eso se da la dependencia algebraica. Ok, ejercicio, ¿sí? Algunos, un ejercicio que ciertos subconjuntos del campo de funciones racionales en tres indeterminadas son algebraicamente independientes sobre Q. Y digamos, si toma uno un conjunto algebraicamente independiente, ¿no? Y toma uno una matriz de determinante distinto de cero, una matriz con coeficientes enteros con determinante distinto de cero, ¿no? Y toma uno los monomios en los alfas
dictados por las columnas de la matriz, lo que uno obtiene es eh, un conjunto algebraicamente independiente. Entonces, bueno, ejercicios. Y un lema, empezamos con un lema sencillo, que es que si tengo una extensión de campos y un subconjunto de cardinalidad n, si ese conjunto es algebraicamente independiente, entonces este subcampo de E, ¿sí? El subcampo que resulta de juntar estos elementos a F, es F isomorfo al campo de funciones racionales en n indeterminadas. ¿Sí? Aquí cuando digo F isomorfo, lo que quiero decir es que es isomorfo eh, a este campo mediante un isomorfismo de anillos unitarios F lineal. Y este es sencillo, porque si trabajo con estas indeterminadas, x1 hasta xn, pues claro que puedo formar este anillo de polinomios y claro que tengo el homomorfismo de evaluación que a cada polinomio en estas n indeterminadas lo evalúa en la n-ada ordenada alfa 1 hasta alfa n, ¿no? Es decir, que sustituye en lugar de x1, dado un polinomio en x1 hasta xn, en lugar de x1 puedo escribir alfa 1, en lugar de bla bla bla, en lugar de xn puedo escribir alfa n, ¿no? Y así obtener un elemento de E. Y este pues resulta ser un homomorfismo F lineal de anillos unitarios. ¿Sí? Eh, Eso siempre lo puedo hacer, ¿no? Digamos, independientemente de la naturaleza de alfa 1 hasta alfa n, incluso aunque alguno de ellos fuera algebraico sobre F o aunque S no fuera algebraicamente independiente. Ahora, observen que la independencia algebraica de S es equivalente a que este homomorfismo sea inyectivo, ¿no? Es decir, porque equivale a que no haya a que solo el polinomio cero se anula aquí en estos, ¿no? Que no haya ningún polinomio distinto de cero que se anule en estos. ¿Sí? Entonces, suponiendo que ese es algebraicamente cerrado, lo que obtengo aquí es un homomorfismo F lineal inyectivo de anillos unitarios. Y así, observen, así, al ser inyectivo, envía todo elemento distinto de cero del dominio en elementos distintos de cero de E y por lo tanto invertibles en E, ¿no? Porque es campo. Y entonces se cumple la condición de localización, ¿no? Es decir, que todos los elementos, eh, que todos los elementos con respecto a los que yo quisiera localizar o que yo quisiera invertir aquí, vayan a dar algo invertible. Se da esa condición y así puedo inducir un homomorfismo de anillos unitarios, todavía F lineal, del campo de cocientes del dominio a E. ¿Sí? Porque todos los elementos que aquí resulto invertir, que son los elementos distintos de cero de aquí, van a dar a cosas invertibles en E. Ok, entonces así obtengo este homomorfismo y veo la imagen bajo este original, la imagen de este, pues son todas las expresiones polinomiales con coeficientes en F en los alfas, ¿no? Es decir, es este anillo. Y así la imagen de este otro, pues son los cocientes de esas cosas. Y así es este subcampo. ¿Sí? Y lo que obtengo es que eh, este campo pues, es isomorfo a este, ¿no? Porque como este es campo, al ser este ya distinto de cero, automáticamente es inyectivo. Ok, entonces fue un lema bastante sencillo. Al final vamos a ver que el recíproco se cumple, ¿no? Es decir, que si este subcampo de E es F isomorfo a algún campo de funciones racionales, entonces los alfas son algebraicamente independientes. ¿Sí? Eh, ¿Por qué esto por el momento no es inmediato? Porque este podría ser F isomorfo a este
mediante un isomorfismo F lineal, pero que no hiciera corresponder x1 con alfa 1, bla, 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 xn con alfa n, ¿no? Es decir, bajo un F isomorfismo entre estos dos, pues lo único que yo sabría es que alfa 1 correspondería a alguna función racional, etcétera, alfa n correspondería a alguna función racional, pero no sabría que esas funciones racionales son exactamente x1 hasta xn. Y entonces no podría, por el momento, no puedo deducir que alfa 1 hasta alfa n sean algebraicamente independientes. Eso voy a poder deducirlo solamente una vez que sepa que cualesquiera dos bases de trascendencia tienen la misma cardinalidad. ¿Sí? Pero entonces eso lo vamos a ver hacia el final de la clase. Eh, algunas condiciones equivalentes a ser algebraicamente independiente, eh, que digamos, son todas muy similares, pero una de ellas va a ser particularmente útil, ¿sí? Entonces, de nuevo, tomen una extensión de campos y un subconjunto, ¿no? Con n elementos. ¿Sí? Entonces, son equivalentes las siguientes afirmaciones. Una, que el conjunto sea algebraicamente independiente sobre f, ¿no? Es decir, que no haya ningún polinomio distinto de cero en n variables que se anule en la n de alfa 1 hasta alfa n, ¿no? Con coeficientes en f. Eh, Dos, que cada vez que considero un elemento de ese elemento sea trascendente sobre f paréntesis los demás elementos de S. Eh, ok, vamos a ver que eso es bastante sencillo. Y la condición que va a resultar ser más útil es 3, que es que basta ir considerando cada elemento de S y checar si es trascendente sobre f paréntesis los anteriores. ¿Sí? Em, ok, y entonces vamos a probarlo. Como mencionamos al principio de la clase, claramente el concepto de trascendencia está relacionado con el concepto de independencia algebraica, ¿no? Por ejemplo, vimos que en el caso de que S consista de un solo elemento, resulta ser que S es algebraicamente independiente sobre F, precisamente si su elemento es trascendente sobre F. Entonces, es de esperarse que se tenga un lema de este tipo. Ok, entonces vamos hacia la prueba. La prueba vamos a ver, van a ver que es bastante sencilla. ¿Sí? Es- la prueba consiste en despejar denominadores, esencialmente, deshacerse de denominadores. ¿Sí? Entonces, para uno implica dos, lo que voy a mostrar es que si alguno de ellos no es trascendente sobre f del resto, sobre f paréntesis el resto, entonces el original entonces S es algebraicamente dependiente sobre F, ¿sí? Es decir, una contrapositiva. ¿Sí? Entonces supongan que para alguna J, alfa J es algebraicamente sobre F paréntesis el resto de los elementos de S. ¿Sí? Equivale a decir que hay un polinomio G con coeficientes en F paréntesis los demás elementos de S, de grado positivo, ¿no? De grado positivo aquí en esta X, que se anula en alfa J. ¿Sí? Ok, ahora es un polinomio con coeficientes aquí, ¿no? Entonces ahora los elementos de este campo son, como hemos visto varias veces, cocientes en E de eh, combinaciones F lineales de eh, monomios en alfa 1 hasta alfa j menos 1, alfa j más 1, alfa n. Es decir, cómo formo los elementos cómo se ve un elemento arbitrario de este campo, pues se ve como una división, ¿ajá?, en la que tanto numerador como denominador es o puede ser escrito como una combinación F lineal finita de productos entre estos elementos. Ok, cuando lo veo así, veo que, digamos, cada uno de los coeficientes de G es de esa forma, es una división de esas, ¿no? Y entonces, pues claro que puedo sacar una especie de denominador común, ¿sí? Y multiplicar por ese denominador común y así obtener
obtener un beta con la propiedad, digamos que sería ese denominador común, con la propiedad de que beta por g ya no tiene denominador, como quien dice, ¿no? Es decir, que ya eh, es un polinomio cuyos coeficientes ya son simplemente expresiones polinomiales en estos, ¿no? Alfa 1, alfa j menos 1, alfa j más 1, alfa n, ¿no? Es decir, ya nada más f combinación lineal finita de productos de estos alfas. ¿Sí? Digamos, es como cuando uno toma un polinomio con coeficientes racionales, multiplica uno por el denominador por un común denominador para obtener un polinomio con coeficientes enteros, ¿no? Es algo similar. Ok, y ahora lo que observo es que este polinomio, pues claro que sigue anulándose en alfa j, ¿no? Y, por ejemplo, sigue teniendo el mismo grado que alfa j. Claro que aquí quizá debería yo decir que beta es diferente de cero, ¿verdad? Digamos, no multiplico por beta igual a cero, claro que no, ¿no? Sería, digamos, no me llevaría a nada, ¿no? Ok, sigue anulando, pero sigue anulándose en alfa j, ¿sí? Y ahora, pues simplemente veo que aquí, como es una expresión polinomial en alfa 1 hasta alfa j menos 1, alfa j más 1 hasta alfa n, eh, pues lo que veo es que en realidad cuando evalúo en alfa j, pues lo que obtengo es una expresión, es un polinomio, ¿no? que se anula, digamos, un polinomio en una variable más, que se anula en la n-ada alfa 1 hasta alfa n, ya con alfa j incluido. ¿Sí? Y como el grado aquí en esta x es positivo, pues aquí el grado en, digamos, x se convierte en xj, si quieren, en la j-ésima indeterminada. Y pues así este f, pues claro que no es un polinomio constante. ¿Sí? Y se anula en la n-ada. Y así, pues lo que veo es que entonces alfa 1 hasta alfa n, pues es algebraicamente dependiente sobre f. ¿Sí? Entonces, lo que acabo de hacer es mostrar que 1 implica 2 por contrapositiva. Ok. 2 implica 3. Observen que es obvio, porque si para toda j, alfa j es trascendente sobre todo este campo, ¿no? Es decir, no es anulado por ningún polinomio eh, de grado positivo con coeficientes aquí, pues mucho menos es anulado por un polinomio en el que nada más tomo hasta acá, ¿no? Porque este que acabo de poner, pues claro que es subcampo de este. Entonces, digamos, 2 implica 3, es obvio. Y finalmente 3 implica 1. ¿Sí? Eh, También va a ser por contrapositiva. ¿Sí? Entonces voy a suponer que este es algebraicamente dependiente, ¿sí? Y voy a mostrar que hay alguna j, ajá, digamos que hay algún alfa j que es algebraico sobre los anteriores. Entonces, supongan que ese no es algebraicamente independiente sobre f. ¿Sí? Entonces, observen, este no es algebraicamente independiente, ¿no? Es decir, lo estoy suponiendo algebraicamente dependiente. Pero entonces lo que empiezo a hacer es, empiezo a considerar todos los posibles segmentos iniciales de S. ¿Sí? Entonces, digamos, considero el subconjunto que consiste solo de alfa 1. Luego el subconjunto que consiste de alfa 1 y alfa 2. Luego el subconjunto que consiste de alfa 1, alfa 2, alfa 3, etcétera. ¿Sí? Y lo que veo es que entre esos subconjuntos, ¿no? En esos segmentos iniciales de S, tiene que haber un primero que es algebraicamente dependiente. Y entonces tomo el primero que es algebraicamente dependiente, ¿no? Es decir, tomo el primer índice con la propiedad de que alfa 1 hasta alfa m es algebraicamente dependiente. Bien. Y ahora eh, tomo algún polinomio, ¿sí? No constante, eh, que se anule en alfa 1 hasta alfa m. Y entonces lo que veo es que este polinomio tiene que involucrar a fuerza a xm, porque si no involucrara a xm, tendría yo
tendría yo dependencia algebraica de alfa 1 hasta alfa m menos 1. Y eso contradiría la forma en la que tomé mi segmento inicial, alfa 1 hasta alfa m, ¿no? Como el primer segmento inicial que es algebraicamente dependiente. Ok, entonces tiene que involucrar a xm. Ok, y también, claro que lo puedo escribir como un polinomio en xm con coeficientes en f de las primeras m menos 1 indeterminadas. ¿Sí? Ok, yo sé que cuando lo especializo en todos, me da 0. Bueno, pues especialícenlo en dos pasos. Primero especialícenlo en alfa 1 hasta alfa m menos 1, obteniendo así un polinomio en una sola variable, que al decir que f involucra a xm, lo que quiere decir es que esta especialización tiene grado positivo en esa variable, en esa indeterminada, y se anula en alfa m. Y entonces lo que obtengo es que alfa m es algebraico sobre esta adjunción, ¿no? F, paréntesis, todos los anteriores. Y así pruebo que 3 implica 1 por contrapositiva. Entonces fue bastante sencillo y observen que solo fue en 1 implica 2 que tuve que eh, eh, digamos, deshacerme de denominadores. Corolario, ¿sí? Un corolario que, digamos, de pronto puede parecer muy obvio, ¿no? Que es que si me dan de nuevo mi extensión de campos y un subconjunto del campo grande, este subconjunto es algebraicamente, digamos, si supongo que es algebraicamente independiente sobre f, entonces añadirle un elemento es algebraicamente independiente si y solo si el elemento que añado es trascendente sobre f ya habiéndole añadido todo lo anterior. ¿Sí? Eh, digamos, si ese es finito, si ese es finito, este corolario es obvio, y la cuestión es que, ya, que este lema nos permite deducirlo incluso cuando ese no sea finito, y ahí lo dejo como ejercicio. ¿Sí? Ok, entonces llegamos finalmente al concepto de base de trascendencia de, de una extensión de campos. Una base de trascendencia es un subconjunto del campo grande, algebraicamente independiente sobre el campo chico, y con la propiedad de que cuando yo se lo adjunto al campo chico, ¿sí? Ya el grande ya es completamente algebraico sobre esa adjunción. ¿Sí? Entonces, entre ellos son algebraicamente independientes, pero ya digamos, saturan al menos de la parte, digamos, la parte trascendente de ella queda saturada de manera que E sobre F paréntesis S es algebraico. ¿Sí? Em, por ejemplo, piensen en el campo, en el anillo de polinomios, en el campo de funciones racionales, F paréntesis X, ¿no? X es una indeterminada. Pues claro que X es una base de trascendencia, ¿no? Porque digamos, cuando yo se lo adjunto a F, ya me da todo, ¿no? Y X es trascendente sobre F, o sea, eh, el conjunto cuyo único elemento es X es algebraicamente independiente sobre F. Pero esta es otra base de trascendencia, porque claro que este sigue siendo trascendente sobre F, ¿no? Digamos, si este satisficiera un polinomio, X mismo satisfaría un polinomio. ¿Ok? Y Fx sobre Fx cuadrada es algebraico. ¿Sí? Sí, ¿no? Porque este al cuadrado ya está en el campo chico. O sea, x es raíz del polinomio y cuadrada menos x cuadrada que tiene coeficientes en el campo chico. ¿Sí? Entonces, nada más, con esto quiero decir que cuando digo que de alguna forma este satura, no quiero decir que ya
todo elemento trascendente sobre F ya está ahí, no, sino que satura en el sentido de que ya no puedo seguir agregando cosas trascendentes, ¿no? Que ya fuera ya no hay nadie trascendente. Ok, ahora otra observación que hay que hacer. eh, si yo tengo un conjunto algebraicamente independiente sobre F, observen que ninguno de los elementos de ese conjunto algebraicamente independiente puede estar en F, porque pues todo elemento de F es algebraico sobre sí mismo, ¿no? Em, y así, por ejemplo, si tengo un conjunto algebraicamente independiente, tomo un elemento, ese elemento no es raíz de ningún polinomio con coeficientes en F, porque si lo fuera, ya ese polinomio, digamos, ya sería un polinomio que en realidad se anula en la eneada, ¿no? Simplemente es un polinomio que se anula en la eneada porque ni siquiera involucra a los demás. En fin, entonces, si se tiene un subconjunto algebraicamente independiente, ningún elemento suyo está en F. ¿Sí? Entonces no hay que irse con la finta, eh, con la finta, por ejemplo, de que en el caso algebraico, cuando se tiene un elemento algebraico, se puede tomar siempre una base de la extensión en la que uno está, ¿no? En este caso no se puede. En el caso de bases de trascendencia no se puede. Ok, entonces, una, las bases de trascendencia siempre existen, ¿sí? Y entonces, nada más hay que eh, observar lo siguiente para el caso de extensiones algebraicas. Si ya tengo una extensión algebraica, observen que puedo tomar S igual al vacío como base de trascendencia. Y recíprocamente, ¿sí? Si S igual al vacío es una base de trascendencia, automáticamente la extensión es algebraica, ¿sí? Entonces, eh, tener una extensión algebraica equivale a decir que se tiene una extensión de campos que admite al vacío como base de trascendencia. Bien, entonces, si me dan una extensión de campos arbitraria, siempre hay una base de trascendencia, es el teorema, ¿sí? Y de hecho, para cualquier subconjunto de E con la propiedad de que ya esté saturado digamos, de trascendencia, en el sentido de que E sobre F paréntesis T sea algebraica, que ya no sea posible agregar aquí, encontrar nada fuera que sea trascendente. Bueno, para cualquier subconjunto así, ese subconjunto necesariamente contiene una base de trascendencia. Eh, por el contrario, si empiezo con un subconjunto que es algebraicamente independiente, hay alguna base de trascendencia que lo contiene, ¿sí? O sea, digamos, este subconjunto siempre puede ser de alguna forma completado a una base de trascendencia, ¿no? Digamos algo similar a lo que pasaba en álgebra lineal, ¿no? Que una base, que un subconjunto linealmente independiente siempre podía ser completado a una base del espacio vectorial, es algo similar, y de hecho este también es algo similar, ¿no? A que si un conjunto que genera siempre contenía una base, es algo similar. Ok, y, y de hecho, algo más fuerte, si yo empiezo con subconjuntos S contenido en T, ¿no? Con este, digamos, ya saturado, ¿no? Es decir, de manera que esta ya sea algebraica, ¿no? Y S algebraicamente independiente, entonces puedo completar S a una base de trascendencia contenida en T. Ajá. Y observen que 4 implica todo, ¿no? Digamos, tomando S igual al vacío, eh, tomando S igual al vacío, 4 implica 2, por ejemplo. Y tomando T igual a E, claro que E sobre F de E, digamos, F de E es E. Entonces, eh, tomando T igual a E, veo que 4 implica 3.
em, y tomando S igual al vacío y T igual a E, veo que 4 implica 1. ¿Sí? Entonces, este teorema, pues en realidad lo que tengo que probar es 4. ¿Sí? Entonces, pues supongan en efecto que tengo algún subconjunto, tengo un par de subconjuntos S y T, ¿sí? S contenido en T, de manera que esta extensión sea algebraica, no sea como que eh, este ya está saturado de la parte trascendente de la extensión, eh, y que S sea algebraicamente independiente sobre F, ¿no? Digamos como que a S quizá le falte saturarse. Ok, y pues a esas alturas debería ya verse que voy a recurrir a un argumento tipo lema de Zorn, de hecho, la lema de Zorn, para, 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 para mostrar para mostrar el teorema. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues considero los subconjuntos de T algebraicamente independientes sobre F que contengan a S. Veo que este es no vacío porque pues, ese mismo está ahí. ¿Sí? Y pues veo pues, como estoy hablando de subconjuntos, pues C claramente es un conjunto parcialmente ordenado bajo la contención de conjuntos. Y si tomo una cadena de elementos de C, pues la unión de esa cadena pues sigue estando contenida en T, porque todos los miembros de la cadena están contenidos en T, y la unión es algebraicamente independiente sobre F, porque la independencia algebraica se decide en términos de subconjuntos finitos, ¿no? Y todo subconjunto finito está contenido en alguno de la cadena. ¿Sí? Y así lo que veo es que si me dan una cadena de elementos de C, la unión vuelve a ser un elemento de C y es una cota superior para la cadena. De manera que puedo aplicar el lema de Zorn y obtener así un elemento de C que es maximal con respecto a la contención. Ok, y entonces ahora, digamos, tomo ahora lo siguiente que voy a hacer es, pues yo voy a mostrar quiero mostrar ahora que X es una base de trascendencia. Entonces, yo ya sé que X es algebraicamente independiente porque está en C. ¿Sí? Entonces, ok, ya nada más me falta ver que la extensión E sobre F de X es algebraica. Para ver eso, pues observo digamos, la extensión intermedia f de t. ¿Sí? Yo sé que E sobre f de t es algebraica. ¿Sí? Y entonces, si logro probar que esta otra extensión es algebraica, pues ya voy a tener entonces, por la transitividad de la algebraicidad, que esta es algebraica. Claro, fíjense, como X está contenido en T, claro que hablar de esta extensión, claro que tiene sentido. Ok, entonces tomo un beta en f de t. Si ese beta ya está en x, pues claro que es algebraico sobre f de x. Entonces supongan que está en f de t, pero fuera de x. ¿Sí? Entonces, por la maximalidad de x como elemento de C, esta unión tiene que ser algebraicamente dependiente. ¿Sí? Digamos, obvio, eso es obvio. Ok, pero es algebraicamente dependiente, entonces digamos que hay así un polinomio en cierto número finito de variables, eh, no constante, con coeficientes en f, que se anula en alguna n-ada de x unión beta. Ahora, como x es algebraicamente independiente, digamos, beta tiene que estar involucrado, ¿no? Porque si no tendríamos algo que se anula solo en elementos en una n-ada de x, pero x es algebraicamente independiente. Entonces, beta tiene que estar involucrado. Y al estar beta involucrado, pues digamos, veo todo como digamos, tomo la expresión polinomial esa que se anula, igual a cero, y la veo como una expresión polinomial en beta con coeficientes en f paréntesis x. Y a lo que llego es a que beta es algebraico sobre f paréntesis x.
Y así, esta es algebraica y por lo tanto, esta es algebraica. Y pues ya terminé, porque ya sé que esta es algebraica, ya sé que X es algebraicamente independiente, y así es base de trascendencia. Y por construcción, X está contenido en T y contiene a S. Y eso muestra 4 y por lo tanto pues, todo el teorema, ¿no? Y en particular, hay bases de trascendencia para cualquier extensión de campos. Y ahora vamos a mostrar, vamos ya rumbo a mostrar que cualesquiera dos bases de trascendencia tienen el mismo número de elementos. Si recuerdan la estrategia que en álgebra lineal se adopta, o una de las estrategias que se puede adoptar para mostrar que cualesquiera dos bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad, es una especie de lema de sustitución, ¿no? Es una especie de sustitución en la que si uno tiene dos bases, entonces siempre que yo quiera borrar uno de una base, puedo borrarlo y siempre va a haber alguien en la otra base que lo puede sustituir. ¿Sí? Entonces puede uno empezar a sustituir uno por uno, hasta que ya aquí ya hayan sustituido todos. ¿Sí? Entonces ese va a ser ese argumento. ¿Sí? Eh, Y entonces esta proposición que están viendo es justamente que esa sustitución es posible para bases de trascendencia. ¿Sí? A saber, si tengo dos bases de trascendencia, X y Y, cada alfa que ustedes quieran en X puede ser sustituida por alguna beta en Y, ¿no? De manera que siga uno teniendo una base de trascendencia después de la sustitución. ¿Sí? Entonces, eh, demostración, pues tomen sus bases de trascendencia, tomen el elemento alfa en X, el que arbitrario, ¿no? La cuestión es que puede uno sustituir cualquier elemento de X. Bien, entonces ahora, como X es algebraicamente independiente, alfa es trascendente sobre F paréntesis el resto de los elementos de X. Entonces, tengo, tengo esa alfa es trascendente sobre este, y así cuando considero la extensión E sobre este campo, pues esa extensión no es algebraica, porque aquí hay un elemento que no es algebraico sobre esta. ¿Sí? Entonces, no es algebraica. ¿Sí? Ahora, como esta sí es algebraica, ¿sí? Pues esta es algebraica y por lo tanto cualquier extensión intermedia, cualquier campo, digamos, para cualquier extensión intermedia que haya entre este y este, voy a tener algebraicidad, ¿no? Digamos, algebraicidad intermedia. En particular, si a Y yo además le adjunto todo el resto que no es, digamos, todo el resto de X, ¿no? Sin alfa, esta extensión pues sigue siendo algebraica, ¿no? Porque es intermedia aquí en medio de estos dos. Ok, entonces esta lo es, y así eh, esta extensión no puede ser algebraica. Si lo fuera, fíjense, como aquí este campo es el mismo que este, si esta extensión fuera algebraica, como esta ya vimos que sí es, yo tendría E algebraico sobre este, pero justamente acabo de ver que no, que hay un elemento trascendente. ¿Sí? Ok, entonces, eh, esta no es algebraica. ¿Sí? ¿Y qué deduzco? Pues como esta no es algebraica, algún elemento de los que estoy adjuntando debe ser trascendente sobre este. Porque si adjuntara yo, digamos, porque si adjuntara yo, si todos fueran algebraicos, esta extensión sería algebraica. Entonces, algún elemento de los que estoy adjuntando debe ser trascendente. ¿Sí? Ahora, todos estos son algebraicos sobre este. Entonces, debe ser algún elemento de Y que es trascendente sobre este. ¿Sí? Pero ser trascendente sobre este, que beta sea trascendente sobre este, equivale a que esta sea algebraicamente independiente. Déjenme corregir aquí.
Aquí debería ser algebraicamente independiente. ¿Sí? Y aquí observen que estoy usando la equivalencia entre ser algebraicamente independiente y decir ser algebraico, que cada alfa j sea algebraicamente independiente sobre los anteriores, porque así para esta independencia algebraica puedo, digamos, habría que mostrarla para subconjuntos finitos, y entonces tomo cualquier subconjunto finito. Si no contiene a beta, ya está. Si contiene a beta, pongo a beta hasta el final, ¿sí? Y uso aquel criterio. Ok, entonces este es algebraicamente independiente sobre F, ¿sí? Pero por otro lado, como X es base de trascendencia, beta es algebraico sobre este, ¿no? Porque al ser X base de trascendencia, la extensión E sobre F de X es algebraica. Ok, entonces beta es algebraico sobre F paréntesis X. Y eso significa que esta unión no es, y aquí de nuevo, la palabra no debería ser trascendente, el término debería ser algebraicamente independiente sobre F. Ok, eh, sí, entonces esto, ¿no? El hecho de que este conjunto no es trascendente, perdón, no es algebraicamente independiente, eh, y este sí, lo que me permite deducir es que alfa es algebraico sobre este. ¿Por qué? Porque, digamos aquí, cuando alfa sí está, no es algebraicamente independiente. Entonces, hay alguna expresión polinomial en alguna eneada finita de elementos de aquí que se hace cero. Esa expresión polinomial eh, tiene que involucrar a alfa, porque si no lo involucrara, sería una expresión polinomial en estos que se anula. Pero no se puede anular porque aquí sí tengo independencia algebraica. Entonces tiene que involucrar a alfa. Y al involucrar a alfa, lo que veo es que cuando veo todo como un polinomio en alfa con coeficientes en el resto, lo que tengo es que alfa es algebraico sobre, y aquí debería ser f paréntesis este, ¿no? Sobre ese campo, ¿no? Digamos, no sobre un conjunto, sino sobre el campo, ¿no? El campo de adjunción. Ok. Y así, E sobre esta es una extensión algebraica. Eh, ¿Por qué? Porque, porque f, digamos, f sobre esta es algebraica, porque es intermedia, ¿no? Entre a ver, E sobre F paréntesis X unión beta es algebraica, ¿no? Porque E sobre F de X es algebraica, ¿sí? Eh, y esta es algebraica sobre F de X de lo mismo, pero quitándole alfa. Ok, y así esta es algebraica. Y pues a qué llegué, pues por un lado es algebraicamente independiente y por otro lado esta satura toda la parte trascendente, ¿sí? Y así esta es una base de trascendencia de la extensión. Ok, y ahora observen que aquí no usé, digamos, esta proposición la probé sin suponer que X o Y es finito. Entonces ahora vamos a probar que las bases de trascendencia siempre tienen la misma cardinalidad. Lo voy a hacer solo en el caso en el que la extensión admita al menos una base finita. Aunque el teorema es cierto en general, aunque
aunque la extensión no admita bases de trascendencia finitas, lo voy a probar solo en ese caso. ¿Sí? Entonces, supongan que mi extensión admite una base finita, ¿no? Digamos, con n elementos, ¿sí? Y supongan que y es cualquier base, ¿no? Que de entrada ni siquiera supongo finita. ¿Sí? Entonces, pues lo que voy a hacer es aplicar la proposición anterior a cada elemento de x para ir sustituyéndolo. ¿Sí? Y y lo voy a mantener fijo. Entonces, por la proposición anterior puedo sustituir el primer elemento de x por algún elemento de y. Por la proposición anterior existe algún elemento de y con el que puedo sustituir alfa 2, y observen como al ser esta una base de trascendencia se tiene independencia algebraica, y en particular beta 1, y en particular aquí no hay elementos repetidos. ¿Okay? Y lo voy aplicando elemento por elemento hasta que llego a que ya todos están sustituidos, y esta es una base de trascendencia. Al ser base de trascendencia contenida en y, tiene que ser todo y, porque si no fuera todo y, tomo a alguien en y que no esté aquí, y lo que veo es que es algebraico sobre f de adjuntar esto, en contradicción con que y fuera algebraicamente independiente sobre f. Entonces ya tiene que ser todo y. ¿Sí? Ya tiene que ser todo y como en cada paso nunca alteré la cardinalidad, pues ya tienen la misma cardinalidad. Ok, pues ya que sabemos que cualesquiera dos bases de trascendencia tienen la misma cardinalidad, al menos cuando se admite al menos una base de trascendencia finita, pues definimos el grado de trascendencia de una extensión como el tamaño de cualquier base de trascendencia. ¿Sí? Y vamos a usar esta notación. Vamos a probar ahora el recíproco de aquel, ¿no? El que mencionamos. Ahora vamos a probar que si este es f isomorfo a un campo de funciones racionales, en n variables, ¿no? Digamos, aquí la n es la misma. Ajá. Entonces, S es algebraicamente independiente sobre F. ¿Sí? Aquí es importante que la n sea la misma. ¿Sí? O sea, digamos, si no se pone aquí el mismo número, si el número de elementos de E que estoy adjuntando no es el mismo número que el número de variables o el número de indeterminadas, eso puede fallar, ¿no? Muy fácilmente. Ok, pues vamos a probarlo. ¿Sí? Supongan que este subcampo de E, el que resulta de adjuntar estos elementos a F, es isomorfo al campo de funciones racionales, en ese número de variables, ¿no? Es decir, pues así automáticamente yo sé que el grado de trascendencia es n, ¿no? Porque simplemente tomo el F isomorfismo entre estos dos y veo x1 a quién corresponde, etcétera, xn a quién corresponde. Ya sé que ya no necesariamente corresponden a alfa 1 hasta alfa n, ya quién sabe, pero lo que sí sé es que a quienes correspondan van a formar un conjunto algebraicamente independiente sobre f, eh, y pues digamos, eh, y que de hecho el subcampo de este que generan, pues ya es todo. Entonces, en particular la extensión es algebraica, es decir, la imagen de x1 hasta xn forman una base de trascendencia de este sobre f. ¿Sí? Entonces, este grado de trascendencia, pues sí que es n. ¿Sí? Ok, ahora observen esto. Como, pues claro que esta extensión es algebraica, ¿no? Obvio, pero al ser ella algebraica, pues S, que es el que estoy adjuntando, contiene una base de trascendencia. Eso es parte del teorema que probamos aquí arriba, observen, ¿no? Cuando probamos la existencia de bases de trascendencia, ¿no? O sea, para cualquier subconjunto con la propiedad de que ésta sea algebraica, ¿sí? El subconjunto contiene una base de trascendencia, entonces aplíquenlo aquí a ese mismo. Entonces, S contiene entonces una base de trascendencia, y llamémosle X. ¿Sí? Esta X tiene que tener
n elementos, porque ya aquí ya vimos que el grado de trascendencia es n. Y ya sabemos que cualquier base, entonces, cualquier base de trascendencia tiene n elementos. Ok, pero ese mismo tiene n elementos, ¿no? Y entonces, pues, x y s tienen que ser iguales. Pues ya terminé. S es algebraicamente independiente sobre f. ¿Sí? Ok, entonces aquí, este tipo de extensiones, fíjense, f isomorfo a un campo de funciones racionales. Ese tipo de extensiones se llama puramente trascendente. Y claro que puede haber extensiones eh, eh, no algebraicas que no son puramente trascendentes, ¿no? Em, ok. Y finalmente vamos a probar la aditividad del grado de trascendencia. ¿Sí? Eh, si tengo E y L sobre F extensiones de campos, entonces el grado de trascendencia total es la suma de los grados de trascendencia digamos, de las extensiones intermedias. Ok, entonces vamos a ver. Tomemos una base de trascendencia de la extensión, digamos, que está hasta arriba, y una base de trascendencia de esta otra extensión, de la extensión de abajo. Entonces, por aquel, por aquella observación que hice de que si se tiene un conjunto algebraicamente independiente sobre el campo base, ningún elemento de ese conjunto pertenece al campo base, por ello, automáticamente yo sé que la intersección de x y y es vacía. ¿Sí? Porque digamos, x sí está contenido en L y y es base de trascendencia sobre L, entonces no está en ese campo base que es L. Bien, ahora, como y es algebraicamente independiente sobre L, pues sigue siendo algebraicamente independiente sobre cualquier subcampo de L, en particular sobre f paréntesis x. ¿Sí? Y así vemos, de nuevo usando aquel lema que me decía que ser algebraicamente independiente equivale a que cada vez que voy adjuntando un elemento, ese elemento es trascendente sobre f paréntesis los anteriores, veo que esta unión es algebraicamente independiente sobre f. Ok, ahora yo sé que E es algebraico sobre L paréntesis Y. Ahora, como X está contenido en L, claro que escribir L paréntesis Y L paréntesis Y unión X es lo mismo. ¿Sí? Ok, y ahora eh, L, que claro que es L paréntesis X, de nuevo porque X está contenido en L, es algebraico sobre F paréntesis X, ¿no? Porque simplemente L es algebraico sobre F paréntesis X porque X es base de trascendencia de L sobre X, de L sobre F. Ok, ahora bien, todo elemento de Y, pues claro que es algebraico sobre este, ¿no? Y así lo que vemos es que este, que es L paréntesis Y, es algebraico sobre F Y unión X. ¿No? Porque digamos, L es paréntesis sobre F paréntesis X y los de Y pues ya están acá. ¿Sí? Entonces todo este es algebraico sobre este. Ok, ¿qué es lo que vemos? Que E es algebraico sobre este y este es algebraico sobre este. Entonces, digamos, tomando este como el intermedio, veo que entonces E sobre F paréntesis Y unión X es algebraico. Y así, pues es algebraicamente independiente y satura la parte trascendente, entonces es una base de trascendencia de la extensión. Y con eso concluyo la clase de hoy. Eh, en realidad discutí solo la parte más elemental de la teoría de extensiones trascendentes y como les digo, el objetivo era, era solo eh, eh, definir el concepto
los conceptos de independencia algebraica y base de trascendencia, y demostrar que cualesquiera dos bases de trascendencia tienen el mismo número de elementos. ¿Sí? La importancia está en que después el grado de trascendencia se usa para definir la dimensión de una variedad algebraica afín.